Muy buenas, soy Noé Marco de NTR Entrenamientos y hoy en este vídeo te voy a hablar sobre los recorridos de la UTI 2023. Esta carrera que se celebra el próximo día 25 de febrero en el municipio de Yecla y comparte también la distancia larga, parte del recorrido en el término del municipio de Jumilla. Como ya es habitual en esta carrera, tenemos dos distancias, la distancia media y la distancia ultra. Ambas carreras tienen la salida y la llegada en el aula de naturaleza de las Sierras Salinas. Ambas carreras pertenecen al circuito en las ligas, diferentes ligas de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, de la FAMU. La distancia corta en la liga de las carreras más cortas de trail, la distancia larga en la UTTF, la liga de ultras. Y vamos a ello. La carrera de la Monastrell, con salida a las 7:30 de la mañana desde el aula de la naturaleza, que pasa por el espacio natural protegido de las Sierras Salinas, pasa también por la pedanía de Raspall, donde estará el punto de vida, parte del recorrido por el Parque Regional de la Sierra del Carche, volvemos a pasar por el punto de vida, antes pasando también por la Sierra de las Pansas, volvemos al espacio natural de las Sierras Salinas, para acabar en el aula de la naturaleza. Un recorrido de casi 60 kilómetros, unos 59 kilómetros y pico, con un desnivel acumulado positivo de unos 2.800, 2.900 metros de desnivel, ¿vale? Es una carrera con partes con más desnivel, partes más técnica, pero también partes muy corribles, mucha pista, mucha zona de transición desde la Sierra Salina hasta el Carche y luego la vuelta. Entonces es una carrera que engloba un poquito todo, sus partes técnicas, sus partes rápidas, partes con mucha pendiente, partes con más frondosas, una carrera muy divertida y muy chula en cuanto al entorno en el que nos encontramos, con los dos diferentes espacio natural y parque protegido, ¿vale? Por el otro lado tenemos la Tomillo, la distancia más cortita, distancia que hay que también tener mucho ojo con ella porque son apenas 19 kilómetros y medio, 20 kilómetros, ¿vale? En el que recorremos entre 1200 y 1300 metros del nivel positivo, aproximadamente, ¿vale? Normalmente suele salir sobre los 1250, 1300. Entonces, es una carrera con un recorrido de apenas 20 kilómetros con bastante desnivel, en el que se engloba en dos subidas principales que ahora te comentaré en el vídeo. Esta carrera saldrá a las 9:30 de la mañana desde el aula de la naturaleza. Toda su totalidad del recorrido está por el entorno de las Sierras Salinas y nada más. Vamos a ello. Vamos a comenzar con el recorrido de la Tomillo Trail 2023, que va a tener una pequeña diferencia con la edición anterior del 2022. Este recorrido es un recorrido circular que se recorre entero por el paraje natural protegido de las Sierras Salinas, con salida y llegada en el aula de la naturaleza. Como podéis observar, es un recorrido que podemos dividir en dos o tres partes, ¿vale? En las dos grandes subidas y la parte central más corredera, ¿vale? Decir también que esta es un recorrido bastante técnico simplemente por el hecho de las pocas lluvias y de las grandes pendientes. Son zonas con mucha piedra suelta y todos los tramos con mucha tierra suelta, ya que el recorrido no se ha permazado. Sí que es cierto que está haciendo bastante humedad y el terreno en las partes más frondosas sí está más esponjoso, pero en las partes más expuestas, que es la mayoría de bajadas y subidas, está demasiado seco y esta semana tampoco se esperan apenas lluvias. Entonces, tener en cuenta en primer lugar eso, que nos enfrentamos a una carrera con grandes pendientes y con un recorrido demasiado suelto, ¿vale? A la hora de la elección de esas zapatillas, si puede ser con un taco un poquitín más grande de lo normal, un taquito más grande,
que nos dé esa seguridad en esas bajadas más sueltas. Comenzando a explicar el recorrido, comenzaremos desde la naturaleza, como hemos dicho, con un tramo de 1 kilómetro 100 de pista, una salida muy lanzada porque el primer tramo es descendente con una pendiente del 5 o 6%, ¿vale? Donde ya la carrera ya se lanza desde ahí. Y luego ya cogemos un falso llano, una pequeña pendiente hacia arriba, ¿vale? Pero estamos al principio, salimos bastante lanzado, es apenas un 3, 5 o 6%, entonces apenas se nota, ¿vale? Llegaremos primer curva a derecha para coger una pequeñita bajada y ya coger la primera senda de subida, donde llegamos a un tramo que está bastante perdido, es casi monta otra vez, donde estará bien balizado, bien marcado también por hitos, y es una subida de apenas unos 700 metros con una pendiente media del 22,22%, ¿vale? Esta subida, como hemos dicho, es eso, es una subida muy monta otra vez, donde ya pondrá cada uno en su lugar. Llegamos al cruce de arriba y ya cogeremos casi 180 hacia la derecha para coger la senda de bajada. Esta senda coincide también con la última parte de la carrera, entonces viene muy bien estar atento para saber qué nos vamos a encontrar en la última parte de la carrera. Es una bajada que este primer tramo va a ser más corredero, y luego ya cogemos un tramo bastante técnico con bastante piedra suelta, donde un resbalón puede ser muy fácil, y más cuando todavía vamos todos con los corredores en fila uno tras de otro. Entonces en este tramo ya os pido que tengáis mucho cuidado a la hora de adelantarlo o a la hora de pedir permiso para pasar, porque el corredor que va adelante se puede poner un poquito nerviosa y puede llegar a resbalar. Entonces más vale llevar este tramo un poquito de precaución, que la carrera es todavía demasiado larga. Estamos en apenas los 2 primeros kilómetros, entonces todavía queda carrera. Llegamos abajo de este primer tramo técnico, pasamos por una pequeña presa y ya cogemos una subida de asfalto, también con pendiente del 10-15%, ¿vale? Ya está un poquito más empinado, pero es un tramito de asfalto antes de comenzar verdaderamente la primera subida. La primera subida va todo el rato por un cortafuego con varios tramos de asfalto, donde podemos dividir la subida en varios tramos. Tenemos el primer tramo, que es el más empinado. Entre este y casi el penúltimo, yo diría que son los más empinados. Lo podemos ver un poquito aquí con la pendiente que nos da el Google Earth. Más o menos pendiente máxima del 36%, la pendiente media del 22%. Aquí estamos pidiendo un poquito de tramo. A ver, vamos a cogerlo bien, donde empieza la subida, aquí. Y más o menos hasta el siguiente cruce de asfalto tenemos eso, una pendiente media del 25%, ¿vale? Por encima del 25%. En la parte más empinada de esta subida, en la primera, ¿vale? Llegaremos a un tramito asfaltado cortito. Cogeremos la senda hacia la izquierda y tenemos un tramito más corredero, ¿vale? Cruzaremos de nuevo el asfalto y ya tenemos un tramito con menos pendiente, donde pasaremos por una antigua colonia, que es una casita derruida que hay ahí, y otro tramo también con menos pendiente, más corredor sendero. Para llegar a un tramito cortito, también con mucha pendiente, un pequeño tramo de bajada, cruzamos el camino y ya si nos enfrentamos a otro tramo bastante empinado, ya llegando casi a la casa del guarda, también rondando por encima del 22%, yo diría que tiene bastante más. Y llegamos a la casa del guarda, el kilómetro 5, donde estará el primer atollamiento. Una pequeña bajada, un pequeño respiro para ya enfrentar el último tramo de subida, también bastante empinado como hemos dicho, apenas 300 metros de subida. Seguimos con pendiente media del 22-25%. Y llegamos ya al punto más alto de esta carrera, casi superando los 1200 metros de altitud. Comenzamos la primera bajada más larga con
tramo más corredero, ¿vale? Aquí podemos ver toda la parte de aquí arriba hasta el siguiente cruce que tenemos, donde pasaremos luego al final, ¿vale? Tener en cuenta también que aquí en esta zona, toda la zona que estoy señalando con la flecha, coincidiremos después en la siguiente subida, ¿vale? Entonces también en esta parte estar atentos de por dónde se baja para después subir. Es un tramo, como hemos dicho, el primer tramito de la bajada bastante corredero, hay mucha piedra, pero es un tramo muy rápido. Y luego el siguiente tramo a partir del cruce, un tramo más técnico por la pendiente que tiene, pero también más porque es una senda que está muy perdida entre espartos y tiene mucho giro, ¿vale? Entonces hay que ir frenando para no llegar a chocarnos y tropezarnos. Una bajada, como hemos dicho, muy corredera, pero que es con tramos de esparto, donde hay que llevar cuidado. Y ya llegamos a la última parte, giramos a izquierda en el siguiente cruce, donde sí que tenemos un tramo con mucha pendiente por encima del 30%, con casi el 40%, con mucha tierra suelta, ¿vale? En este tramo también hay que llevar muchísima precaución, uno de los tramos también más técnicos de la carrera. Tramo cortito, apenas 200-300 metros de bajada, pero como hemos dicho, con mucha pendiente y mucha tierra suelta. Llegaremos abajo en una rambla muy corredera, también con mucha curva, pero muy rápida y fácil. Una de las partes también más chulas de por donde vamos a pasar, con mucha frondosidad, mucha vegetación, y donde vamos a disfrutar muchísimo. Llegaremos abajo de la rambla, donde cogeremos una pista, una pequeña subidita, y ya iremos todo el rato por la pista. Un pequeño repecho hacia arriba, y ya cogemos otro tramo de pista hacia abajo, bastante rápido, y cogeremos un linde de los cultivos de esta zona. Vamos todo el rato por el linde, es un tramo muy rápido, que es el terreno para correr muchísimo, dejarnos caer hacia abajo, dejarnos llevar, y se coge bastante velocidad. Llegaremos abajo al kilómetro 11,7 aproximadamente, donde estará el siguiente avituallamiento número 2, y justo antes de la subida aquí seguiremos por un tramo de camino, donde giraremos a derecha para coger la senda de la siguiente subida. Primer tramito por un falso llano de apenas 5 o 6%, quizás un tramito de un poquito más. Giraremos a izquierda, bajamos por una rambla también muy frondosa, muy chula, y ya comenzamos la siguiente y última subida del recorrido, ¿vale? El año pasado aquí sí teníamos otro pequeño bucle de subida y bajábamos por el cortafuegos, pero este año ese tramo se ha quitado, ¿vale? Entonces aquí ya comenzamos la última subida. Esta subida tiene la primera parte más empinada, varios tramos así con pequeñas bajadas, y ya todo el tramo de subida hasta llegar al cruce del kilómetro 14 aproximadamente, 14,5, por donde hemos bajado antes, ¿vale? Ya coincide esta parte y ya no la sabemos. Tendremos aquí la subida muy perdida por esparto, es casi toda la subida igual. Estar atento también de los hitos y de todas las balizas que pondremos en esta zona. Como hemos dicho, aquí en esta parte también tenemos una piedra que subir, y ya llegamos al cruce de arriba para comenzar la última bajada con un primer tramo bastante rápido. Llegaremos a una pista donde tenemos un pequeño tramo de subida. Último avituallamiento en el kilómetro 18, ¿vale? Justo antes de la bajada final, ¿vale? El año pasado estaba más en este punto, este año lo llevamos un poquito más adelante para tenerlo antes de la última bajada. Como hemos dicho, la última bajada es de casi 4 kilómetros, aquí lo podemos ver, 3 kilómetros 600, con un tramo bastante corredero, un tramo primero de pista de tierra y luego pista asfaltada con tendencia
positiva, ¿vale? Y ya comenzamos la última bajada en el kilómetro 18. Esta bajada es, como podéis ver, bastante empinada, una pendiente media de menos 21%, con tramitos de algo más del 30%, ¿vale? Un poquito más de kilómetro y medio de bajada, con tramos de bastante pendiente. Consejito en esta bajada va teniendo varias zonas un poquito más llanas, y siempre después de una zona llana viene un tramo de más pendiente, ¿vale? Como hemos dicho, los primeros tramos con bastante pendiente son de más tierra suelta, y los últimos que coinciden con la primer tramo de bajada que hemos hecho en el kilómetro y medio, kilómetro 2, de bastante piedra suelta. Para resumen general, tenemos el primer tramo de pista bastante rápido, primer repecho de subida a 600 metros, y ya cogemos el cortafuegos de subida. Nos lo tomamos con calma, llegamos al kilómetro número 5, donde tenemos el primer atolladamiento. Siguiente, último tramo de subida, en el kilómetro 5,600 aproximadamente, 5 kilómetros y medio, y ya para abajo. Primera bajada corredera, bajada técnica, tramo de rambla, cogemos la pista, tramo muy corredero, pequeño repechito de subida, ¿vale? Todo esto es pisteo, la zona de los cultivos, avituallamiento, segundo avituallamiento en el kilómetro 11,7, 12 aproximadamente. Primer tramito de la última subida, bastante corredero, bajamos por una pequeña rambla y encaramos la última subida. Llegamos arriba en el kilómetro número 16, bajada muy rápida, también con una parte muy chula, muy frondosa, sobre todo entre encinas, ¿vale? Entre encina y carrascas. Y ya cogemos el tramo de pista, todo hacia abajo y a meta. Y antes de la última bajada, el kilómetro 18, donde tenemos el último avituallamiento. Seguimos este pequeño vídeo, esta pequeña charla técnica de la UTI 2023 con el recorrido de la Monastrell, nuestra ultra de 60 kilómetros. Este año se queda en unos 57-58 kilómetros, con más de 3.000 metros de desnivel acumulado positivo. Es una carrera que pasa por el espacio protegido de las Sierras Salinas, zona de transición. Llegamos a la pedanía de Raspail, bajaremos, llegamos a la Sierra de las Pansas, volvemos hacia Raspail y ya desde Raspail hacia las Sierras Salinas de nuevo, por el mismo tramo que hemos venido anteriormente. Y ya para llegar a las Sierras Salinas, subir de nuevo hasta casi arriba y bajar hasta el aula de la naturaleza. Vale, aquí tenemos el recorrido completo, y aquí también podemos dividir en varios tramos la carrera. Primer tramo en las Sierras Salinas, el tramo de transición hacia el Carche, la parte del Carche y la Sierra de las Pansas, volvemos con el tramo de transición y la última parte en la Sierra Salinas. Vamos a comenzar por explicando ya el primer tramo de este recorrido en la Sierra Salinas. Aquí coincide casi en toda su totalidad la primera parte con la última parte, con el recorrido de la Tomillo, menos el primer tramo de pista de la Tomillo. Aquí salimos directamente desde el aula de naturaleza hacia el cortafuegos, cogemos la directa y ya llegamos arriba en apenas los 3 primeros kilómetros. La primera subida de 523 metros aproximadamente, una pendiente media del 17%, ¿vale? Incluso algo más, porque tenemos aquí un tramito de bajada, entonces tiene tramos por encima del 30%, tramos bastante empinados. Los tramos más empinados son al principio del cortafuegos y los últimos. Comenzamos la primera bajada, primer tramito más corredero, segundo tramo más técnico, donde coincide también con la última subida de este gran recorrido de casi 60 kilómetros. La última parte de esta bajada es la parte más técnica, con bastante tierra suelta, ¿vale? Donde llegaremos a la rambla. Una rambla
muy rápida, muy juguetona, con bastantes quiebros, bastantes curvas, pero muy rápida. Cogemos abajo la pista, un pequeño tramo de subida y ya el linde de los cultivos, todo hacia abajo. Pasamos los cultivos, cogemos una pista y ya nos vamos hacia la pedanía de Raspai. Ya llegamos al kilómetro 11 y cogemos una pista con positiva hasta el kilómetro 15, donde se encuentra la pedanía de Raspai, donde estará el primer atolladamiento. En este atolladamiento del kilómetro 15, que también encontraremos luego en el kilómetro 46, podemos dejar nuestra bolsa, ¿vale? Para tener nuestro punto de vida. También eso que nos viene bien porque pasaremos en el kilómetro 15 y en el kilómetro 46 después de todo este tramo, ¿vale? Donde tendremos el mayor desnivel, ¿vale? Para cambiarnos de ropa, zapatillas, tener algo también de nuestras reservas alimenticias, ¿vale? Lo que queramos tener en nuestra bolsa de vida. Ahora sí, comenzamos la parte más dura de esta prueba, donde comenzamos la primera ascensión hacia la Sierra del Carche, parque regional, también por otro cortafuegos, con las primeras partes más empinadas, llegar a una zona un poquito más de cresteo por piedras, última subida y la parte de arriba ya también más llana, ¿vale? Aquí tenemos una subida que dividimos eso en las dos partes. La primera parte con una pendiente media de casi el 20%, con tramitos bastante empinados, y la segunda igual. La segunda apenas 400 metros, con una pendiente mayor al 20%. Llegamos casi a la cima de esta Sierra del Carche, pero giramos por la pista hacia la izquierda, cogemos una senda con un primer tramo bastante técnico, bastante piedra suelta, hasta llegar a la zona de unos cultivos. Los cruzamos, llegamos abajo a una pista, una pequeña subida, y cogemos una bajada muy rápida. Esta no es nada técnica, una senda muy rápida, ¿vale? Donde sí podemos dejarnos llevar hasta abajo del todo. Aquí, ojito, tenemos ya el kilómetro 27, tenemos otro ayuntamiento antes de comenzar esta subida, ¿vale? Esta subida es la subida vertical del Carche, la subida de la Arista, donde en la carrera de la Barbudo Trail se celebra también la subida vertical, la subida cronometrada. Y esta subida consta de apenas casi menos de 2 kilómetros, una pendiente media por encima del 30, ¿vale? En esto apenas kilómetro y medio subimos más de medio kilómetro vertical, ¿vale? Subimos más de 600 metros de ascensión. Entonces, mucho ojo con esta subida. Vamos todo el rato también por una especie de arista, por una especie de cresteo bastante empinado, donde tenemos que llevar muchísima precaución. Ahora sí llegaremos a la primera cima. Pasamos por al lado de la cima de las Grajas. Tenemos un pequeño valle, una pequeña vaguada con una bajada con varios escalones de piedra. Subimos hasta el refugio de la Sierra del Carche, hasta la cima de la Madama, y ya habremos pasado casi la parte más dura de esta carrera. Bajamos una senda muy rápida por el Pozo de las Nieves hasta llegar al primer cruce con la pista y giramos hacia la derecha. Tenemos un tramo de pista con una pequeña ascensión. Llegamos a la bajada del Mosquito, una bajada, como podemos ver, con gran pendiente, una pendiente media por encima del 30%. Un primer tramo más técnico y ya un segundo tramo bastante corredero. Muy rápido, con tramitos de piedra suelta, pero en general es una bajada muy rápida para ya llegar abajo del todo, donde llegaremos al kilómetro 37, donde se encuentra el cuarto avituallamiento. El tercero me lo he saltado, ¿vale? Vamos a recordar, teníamos el primero en Raspai en el kilómetro 15, el segundo antes de la subida vertical en el 27, el tercero arriba,
¿vale? El kilómetro 30. El cuarto, vamos por aquí, el kilómetro 37, donde ya terminamos la Sierra del Carche. La ascensión hacia las Pansas, una senda corredera con tramitos empinados. Aquí ya llegamos casi la maratón hecha, casi 40 kilómetros. Las piernas ya pesan, entonces vamos con calma. El tramito de arriba, un poquito de cresteo y una pista bastante rápida para bajar de nuevo hacia Raspai en el kilómetro 46 aproximadamente, ¿vale? Eso es un poquito más abajo, pero más o menos es eso, el kilómetro 44-46. Aquí podemos observar cómo es un tramo más de pisteo, más rápido. Llegamos a Raspai y cogemos de nuevo el tramo de transición hacia las Sierras Salinas, por donde hemos ido anteriormente hacia Raspai. Ahora volvemos a las Sierras Salinas y ya cogemos el último tramo del Tomillo Trail. Aquí puede que se coincida corredores del Tomillo con ya corredores de la Monastrell, ya que compartimos todo el tramo de este recorrido. Subimos un tramito más, todo el pisteo. Llegamos a la senda ya de subida, primer tramito con un falso llano, tramito más corredero. Bajamos por una rambla y ya llegamos al tramo más empinado. Esta subida con al principio varios tramos de bajada, pequeñitos, ¿vale? Pero se agradecen. Llegamos ya hasta el cruce donde hemos bajado la primera vez y ya cogemos el último tramo de subida hasta el kilómetro aproximadamente 53,5 para lanzarnos directamente el kilómetro 53 hacia meta. Bajada, primer tramo bastante limpio, bastante rápido, corredero, sin problema ninguno. Un tramo de pista, primeramente de tierra con una pequeña tendencia positiva. Luego ya un tramo asfaltado, un falso llano, va un poquito subiendo, un poquito bajando. Y ya llegamos al kilómetro 55,5, donde comenzamos la última bajada. Bajada bastante empinada, bastante técnica, donde están los primeros tramos con bastante tierra suelta y lo último con bastante piedra suelta. Es una bajada de apenas 1,5 km, kilómetro 600, con una pendiente negativa por encima del 25%, ¿vale? Aproximadamente el 27%. Tiene trámite más llano y trámites con bastante inclinación, entonces mucha precaución porque aquí ya vamos sin piernas y esta bajada es muy técnica, ¿vale? Entonces vamos a hacer un resumen un poquito general de esta Monastrell 2023 y aquí la podemos ver en su totalidad. Como hemos dicho, salimos desde el aula de naturaleza de las Sierras Salinas, directamente subida casi vertical, no, una subida de eso de 3 kilómetros donde subimos 500 metros positivo. Bajada, primer trámite rápido, luego muy técnico, ya que llegamos a la pista, el tramo más rápido de la carrera. Llegamos a Raspai, nuestro punto de vida, avituallamiento, cogemos fuerza y subimos por el cortafuego hacia la cima de la Sierra del Carche. Bajada, primer tramito más técnico, segundo tramo más rápido, avituallamiento, kilómetro 25 aproximadamente, 25-27, ¿vale? Justo antes de la subida vertical. La subida más dura de la prueba, apenas menos de 2 kilómetros, más de medio kilómetro vertical, más de 600 metros de subida. Pequeña vaguada, bajada y subida. Llegamos al refugio de la Sierra del Carche, de la Madama, avituallamiento, y ya bajamos hasta con un tramito muy corredero. Llegamos al primer tramo de camino, primer cruce, giramos a derecha, subimos un poquito, bajada súper empinada, primer tramo más, como hemos dicho, más suelto, segundo tramo más rápido. Cuarto avituallamiento, subimos hacia la cima de la Sierra de las Pansas, bajamos de nuevo hacia Raspai, volvemos a pasar por nuestro punto de vida,
zona rápida hasta las Sierras Salinas, subida bastante larga con tramitos al principio de bajada, y ya llegamos arriba. Primer tramito bastante rápido, segundo tramo bastante técnico. Y eso es todo, nos vemos el próximo sábado 25 de febrero en el entorno de las Sierras Salinas del Aula de la Naturaleza. ¡Nos vemos!